Hola amigos y amigas, en esta oportunidad, como el título del video lo dice, vamos a hablar de una guitarra muy especial, por lo menos para mí. Eh, no pensaba hacer nunca este video porque no le encontraba como la gracia, de pronto no, o el interés de las personas, pero alguien, que por cierto no, pues en este momento no recuerdo, en algún momento una persona me escribió de España que me pedía ayuda respecto al tema del food switching system que había comprado y me habló de la guitarra, me dijo que qué bonita y que porque debería hacer algún día un video sobre ella. Me lo comentó, no le había parado, no le había prestado atención, pues hasta este momento que estamos en cuarentena, que voy a subir unos videos, más videitos de lo que pues que venía subiendo y que todo el mundo está haciendo en estos momentos y pues igual pensando que lo que siempre he dicho en mi página en MDA Guitar Tech, que la idea o lo que a todos nos gusta son los instrumentos, las personas que tocamos algún instrumento, nos encantan los instrumentos que cuentan historias. Entonces, pues, a quien interese, hago este video contando la historia de esta guitarra que es tan especial para mí. Quería empezar hablándoles, comentándoles eso. Y pues nada, vamos a revisar de una vez, aquí ya la tengo lista. Entonces, voy a mostrarles por ahora pues todo. Este es el case en el que viene, es un hard case, edición especial obviamente, digamos que es normal como vienen muchas Fender, pero pues tiene un diseño exterior e interior especial. Ya, este es muy delicado, y ya tiene sus rayones, pero es que con cualquier cosita se le hacen, es demasiado delicado, razón por la que pues no la transporto en ese case, sino uso ese que tengo allá, que es un vértigo de mono case. Este lo tengo guardado, pero para el video pues tenía obviamente que mostrarlo. Este es el logo de Fender Diamond Anniversary. Esta pues es la guitarra que han visto en varios de mis videos con la que estoy tocando. Le hice el día de ayer, poliché los trastes, tienen que están brillanticos. El cambio de cuerdas no estaba para mantenimiento completo. Bueno, sí le hice también además una restauración del pickguard. Como ven, no tiene ni un solo rayón, lo restauré. Y bueno, tiene las modificaciones que ya vamos a hablar de ella y especificar, mostrar cada detalle. Les voy a mostrar, pongámosla por acá en el paral y les voy a mostrar. Este es el, el strap que uso. Es uno de Fender al que le he ido comprando y pegando pues lo que hacemos muchos, ¿no? Irla personalizando con las bandas favoritas. Este es un pin de acá de Rock al Parque, el único Rock al Parque al que he ido, me encantó, pienso seguir yendo. Y bueno, es el strap que le puse, por cierto, no modificación, pero algo que le he hecho es colocarle los strap locks de Ernie Ball. Aquí tengo guardado pues todas las cosas, las modificaciones que le he hecho. Dentro de pues está el pickguard, el micrófono del puente, los potenciómetros con los que venía originalmente. Si no estoy mal, estos son unos CTS, pero son... Bueno, este no es el original, el original es este que tengo acá. Es decir, ahorita les mostraré, tengo modificado el potenciómetro de tono. Entonces, ahí puse un push-push en el de tono, el cual entonces el original es este. Y este debe ser pues obviamente de volumen. No, me equivoco. Bueno, ya les explico y les muestro en la guitarra, me confundí acá. El caso es que el de tono es el que modifiqué.
Y acá tengo pues de los pines originales con los que viene. No son los strap locks del empaque, no son simplemente, alguna vez tuve unos strap locks Fender y ocupé el empaque para eso. Esta es la tapa del puente con la que característica de este modelo, la que también llaman cenicero, precisamente pues porque en la época no le encontraban otra utilidad a esto, sino los guitarristas lo ponían era de cenicero. Y bueno, los stickers, las cosas con las que viene. Eso en cuanto al case. Ya vamos a hablar de la guitarra. Entonces voy a pausar un momento el video y vamos allá. Bueno, aquí ya estoy nuevamente con la guitarra para hablarles de todas las especificaciones y por qué es una guitarra tan especial, por lo menos para mí. Empecemos por, pues aquí tengo ya lista la ficha, digamos la ficha técnica de esta guitarra en especial. Es una edición limitada del aniversario 60 de Fender, la cual su fecha de producción es julio de 2006, obviamente porque en el 2006 fue el cumpleaños 60 y ellos decidieron pues sacar varios instrumentos, bajos y guitarras en conmemoración como lo hacen en muchos otros años y todas las marcas. Es tan especial que tiene, lo que sucede es que hay muchas de ese año, aniversario de Fender, de la versión, perdón, diamante, pero no hicieron unas pocas de estas guitarras o de estos instrumentos, porque en internet van a encontrar mucha información de las aniversario, pero no específicamente de estas. De estas solo, créanme que estuve buscando mucho en internet y no encontré, sino únicamente el link que les voy a adjuntar aquí mismo debajo en los comentarios a quien quiera o esté interesado en saber un poco más específicamente de estas que es la que estamos hablando. Entonces, ¿cuál era la idea además de hacer estas edición diamante especial? La idea era hacer un tributo a las guitarras, a la guitarra Nocaster que se construyó, que se hacían en el 51-52 aproximadamente. Las Nocaster, para los que no sepan, fue las guitarras inmediatamente después que construyó Leo Fender, después de haber hecho su primer guitarra eléctrica, que era, como sabemos, pues las Fender Telecaster. Y para los que no saben, hubo un problema, no conozco muy bien la historia, pero es algo así con la marca Gretsch, porque la marca, el tipo, digamos, el modelo que que sacó Leo Fender en esa época, en el 50, era una Fender Telecaster Broadcaster se escribe. Y hubo un problema con la marca Gretsch porque ellos tenían una batería con esa misma referencia, demandaron a Fender y Fender tuvo que eliminar el Broadcaster y dejarle entonces solo Fender. Y esas que que se construyeron en esa época, que fueron muy pocas porque solo fueron como 2 años de producción, si no estoy mal, son las famosas Fender Telecaster Nocaster. Entonces esta guitarra es un tributo a esas guitarras, por eso esta en especial tiene tal cual. Es una copia de las que hacían, copia idéntica a las que hacían en el 51-52, como les comento. ¿Cuáles son esas características? Bueno, ¿qué hicieron? Inicialmente, lo primero con lo que podemos distinguir una edición aniversario común y corriente de estas, pues es la placa. No todas las aniversarios tienen esta placa. Esta, por ejemplo, vemos que dice la 779 de 1000. Limitaron la construcción de estas en especial a 1000 unidades. Y para evitar, otro dato curioso, para evitar lo que pasa mucho o pasaba con Gibson, porque ya no se ve casi, cuando igual Gibson sacaba sus ediciones especiales, hay veces que sacaban solo 100 o 1000, 1.000.000, las que fueran unidades. Empezaban entonces los rumores de las personas diciendo que las mejores eran las primeras
500 o las primeras 10 o las últimas 20, o empezaban por ahí, ahí toda la información de los que saben pues del tema, que han visto, que han consultado, que es lo que pasaba con Gibson. Fender, para eliminar ese tema, lo que hizo fue construyó las 1000 guitarras y cuando hicieron las placas las barajaron y las instalaron al azar. Es decir, que esto puede ser la número 1 o la 999, sí, puede ser cualquiera. Simplemente la placa es para saber que se construyeron 1000 únicamente y ya. Tienen obviamente la otra distinción, es el logo, que son 4 maderas totalmente diferentes. A ver si alcanzan a ver lo que está aquí, esta parte oscurita que bordea el 60, tiene en el interior unas líneas negras como si fuera de verdad un diamante. Son 4 maderas, ahí se alcanza a apreciar, tiene los 4 colores. Las 4 maderas, si no estoy mal, son, ahorita miramos si lo apunté por ahí, pero si no ya lo pongo aquí aquí mismo, después en la edición coloco los nombres, pero sé que son 4 maderas. Es obviamente es una incrustación, no es un sticker, no es, o sea, eso es lo bonito el detalle artístico que se agradece o que agradezco a Fender, porque es algo muy, muy, muy artístico, muy, muy bello lo que tiene esta guitarra. ¿Qué más tenemos? Algo también de pronto para aclarar, hay algunos modelos de la versión aniversario que también tienen el mismo case, pero no es precisamente, no es que todas las que tengan el case sean necesariamente de este mismo modelo, de esta serie, que solo se hicieron 1000. Esto que les estoy comentando es algo que está precisamente en el foro, sacado del foro, pues que está en inglés, y que alguien escribió a Fender y le respondieron, y toda la investigación que se ha hecho de este modelo de guitarras. Entonces es algo que va dirigido, según Fender, dirigido a coleccionistas y fans de Fender. La construcción es un cuerpo de fresno simple cortado con incrustaciones del aniversario 60, de los que ya le hablé, mástil de arce de una pieza, pastillas Nocaster 51. Ya voy a hablar de las modificaciones en cuanto a las pastillas, y herrajes vintage. Ya vamos a profundizar en el tema. El mástil en arce con forma de U y acabado en nitro. Eso, algo que me encanta, por ejemplo, ya llevo muchos años tocando con ella y me he acostumbrado a él. Es este brazo en forma de U que es bastante grueso. Me encanta. Tiene el diapasón en arce con el radio es de 7.25 pulgadas. Entonces es como tal cual los clásicos de la época. 21 trastes estilo vintage. Entonces son como de los más pequeñitos que hay, los vintage, y 21 trastes. Si no estoy mal, me corrigen si me equivoco, pero creo que las modernas traen 22. Estas de 21, o incluso también puede haber de pronto modernas que quieran hacer más a lo clásico con 21 trastes, creo que también las hay. La escala normal de una Telecaster 25.5, el hardware cromado, clavijero. El clavijero es un Fender Goto con clavijas estilo vintage. Ese es otro detalle que me encanta. Bueno, también le pegué una de las modificaciones, entre comillas, esta bobadita para poner los picks, que se le puede quitar. Es un pegante sencillo y no afecta obviamente el acabado de la guitarra. Entonces las clavijas es algo de las cosas que me encanta de esta guitarra, porque es del tipo que la cuerda entra en el centro y luego sencillamente se da vueltas y ya. El cambio de cuerdas es muy sencillo y es el mejor locking tuners que hay para mí. Esto no desafina por nada del mundo. Sigamos. La placa del puente. Esta placa es original vintage style con 3 silletas en bronce.
Las silletas, por ejemplo, es algo que yo le hago mantenimiento, cuando le hago el mantenimiento una vez cada aproximadamente 8 meses, le hago un mantenimiento completísimo, completísimo de los que yo hago, que en esta oportunidad no le hice porque no era necesario, no estaba todavía para eso, pero cuando se lo hago, estas silletas las desmonto, las limpio pues las restauro y dan un brillo increíble. Pues el bronce cuando se policha queda como si fuera oro, literal. También tienen, en cuanto al pickguard, el pickguard como les comentaba que lo acabo de restaurar, es de 5 tornillos, de 5 tornillos de pala. También es algo característico de la época, porque ahorita las modernas son de 8 tornillos y en estrella. Entonces esta es de 5 tornillos de pala. Los pickups, bueno, los mix ya les había dicho que son unos Custom Shop 51, no Castle. Incluso les voy a mostrar. Este es el original del brazo, no lo he modificado. Este es el bridge, el del puente, pues que ya sí, claramente lo modifiqué. Es un Seymour Duncan Hot Rails. A los que no saben, eso es un humbucker y los humbuckers son doble bobina en espacio de 1. Entonces de ahí también esta modificación que le hice, que es el potenciómetro de tono con un push-push. A diferencia de los otros hay push-pull. El push-pull es que uno tiene que alarlo y volver a oprimir. Este es push-push pues porque solo hay que oprimir. Y ya les hablaré de esta modificación en qué consiste y se las mostraré. Les voy a mostrar entonces el pickup, el micrófono original, que lo tengo como habían visto aquí en el estuche. Esta es la caja del Seymour Duncan del Hot Rails. Todo lo tengo obviamente muy bien guardado. Y aquí están pues los tornillos originales del pickup, que los voy a dejar a un lado para no botarlos. La idea es mostrarles sencillamente el pickup original del puente, incluso las gomitas con las que viene para regular la altura, que eran las que se usaba también pues en la época. Ahí está el micrófono intacto. Lo voy a dejar por aquí a un lado, ahorita lo guardamos. Eso en cuanto a los micrófonos. El selector es de 3 posiciones, tipo Blade, normal, o el que se usaba también en la época. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene? Como esta, la idea era hacerlas tal cual a las que hacían en esa época. ¿Qué sucede? Y por eso le hice la modificación, le hice las modificaciones electrónicas que le hice, era porque en la posición 1 era el micrófono del puente, en la posición 2 del medio funcionaba el micrófono del brazo con este control de tono que ellos lo llaman circuito vintage brillante, pues la traducción. Y en la posición 3 es el micrófono del brazo sin el control de tono, que ellos lo llaman circuito vintage oscuro. Básicamente era un sonido que se usaba en la época y que yo quise modificar porque no le encontré o no le uso, no da mayor utilidad, por lo menos para mí, para lo que yo hago, y yo no la quiero dejar como la tenía el anterior dueño, que era un coleccionista, quieta, sino la pienso, es la que yo uso, la que más uso normalmente. Entonces la modifiqué precisamente para eso, porque el sonido que daba era un sonido demasiado oscuro y en la época lo usaban como para simular sonidos de bajo. Entonces era algo muy extraño, la verdad. Entonces le hice la modificación para, digámoslo, estándar. Posición 1 es el bridge, posición del medio son ambos pickups y la de arriba solo el del brazo. Así es la modificación que le hice. Y el push-push, como le hice la modificación. Yo hice todas las modificaciones, obviamente.
lo que me hace el push-push es split coil, o sea, dividir el humbucker, y cuando está en posición 1, pues me va a dividir, tengo estas dos opciones, es como si tuviera un selector de 5 posiciones prácticamente, porque acá en la posición 1 tengo dos opciones, humbucker y single coil. En la posición 2 tengo la opción del micrófono del neck más el bridge, y también lo puedo hacer split coil a la bobina, al humbucker. Entonces ahí también tengo dos posiciones, 2 y 2. Y en el de arriba pues tengo la posición del micrófono del brazo para un total de 5 posiciones. Entonces la tengo muy muy versátil. Más adelante, ahorita pues hoy no está un poco tarde para hacerle la prueba de audio, pero pues sencillamente haré la edición del video y otro día haré de pronto mañana mismo unas pruebas de audio para poder subir el video lo más pronto. Siguiendo con las diferencias, ya hablamos de la placa del puente, que es el cenicero, el pickguard, el selector, las posiciones. Potenciómetros, por lo que ya vimos, son los Master Volume y Master Tone. El color es el natural, con acabado en nitro. Las cuerdas con las que viene son 0.1046, que son las estándar y las que yo uso actualmente. Esas son las especificaciones como tal, y como verán, las diferencias son bastantes respecto a las Telecaster modernas, e incluso las mismas Fender edición diamante, que traen el mismo case y todo, pero no traen estas distinciones, estos distintivos pues que hemos mencionado. La guitarra la adoro, por eso estoy haciendo este video también, para mostrar, y tiene unos detalles, por ejemplo, ojalá se alcance a notar, sí, yo creo que sí, estas como manchas que las tienen varias partes del cuerpo, es ahí sí como se diría las cicatrices de guerra, a pesar de que la cuido mucho, siempre se le puede dar un golpecito, alguna cosa, entonces eso hace que la laca se trate de levantar, y entonces entra aire y se forman esas como burbujas. Tiene bastantes, y no la voy a pelar o lijar y volver a lacar simplemente por eso, obviamente no, pues dejaré que envejezcan de modo natural, y le haré las reparaciones que tenga que hacerles si fuera el caso, pero pues la cuidaré, la seguiré cuidando como la estoy cuidando hasta el momento, como una joya. Sí la embarré. Acá en alguna época probé con unos guía cuerdas. Cuando los que me conocen saben que cacharreo un montón con todo esto, y quería probar con y sin guía cuerdas acá, en vez de haber investigado bien el tema, y entonces pues la embarré porque le hice los huecos a la pala, pues al headstock. No lo he arreglado, más adelante lo pienso arreglar, y sí, como dicen en casa de herrero, asadón de palo. En mi país tenemos ese dicho. Le dejé simplemente los taquitos. Más adelante que consiga además calcomanía, porque lo mismo, en esa época era con calcomanía, nada de pintura debajo de la laca o similar. Es una calcomanía, un sticker, y pues es difícil de conseguir. El mismo, igualito, que obviamente no le voy a poner cualquier otro o cualquier diferente que a este. Entonces cuando consiga el sticker, después le haré esa reparación y eso queda imperceptible. Es lo único grave, entre comillas, pues que le he hecho. Que no me modifica el tono, obviamente, en lo absoluto, ni nada más. Es un detalle estético que sí pienso igual corregir. Eso es como lo que tengo por contarles. Pues obviamente creo que ya les había mencionado los pines del strap. Y nada, pues ¿qué más les puedo contar? Espero poder hacer muchos más eventos, toques. Ha sido muy poco lo que he podido tocar en vivo, disfrutar con ella, y esa es la idea en esto, que yo me muevo bastante con las bandas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto la responderé.
Se me olvidaba mencionar, como raro, siempre se me pasa algo. Otro detalle es que el alma, lo moveré así porque no alcanzo a ver si lo alcanzan a apreciar o no, no está en esa parte que normalmente la traen las guitarras. Algunas, la mayoría de las modernas Telecaster la traen ahí. Esta también la trae como en la época. No sé si alcancen a apreciar, creo que sí, acá el tornillo. Entonces de ahí se hace el ajuste del alma. Al principio era un poco complejo para mí porque pues hay que quitar el pickguard y hacer el ajuste, quitar además el micrófono para no dañarlo. Tocaba quitarlo, hacer el ajuste, volver a poner, probar, entonces es complejo. Decidí hacer una herramienta especial, la hice yo mismo, entonces ya simplemente quito el pickguard y con la herramienta hago el ajuste y ya, no tengo que hacer nada más. También la construcción obviamente se hicieron en Corona, California, ya la fecha la había mencionado, pero no había indicado en dónde. Y ya, ese par de datos importantes me había faltado también resaltar. Bueno, aquí estamos entonces nuevamente, les voy a hacer la demostración un poco superficial, mostrarles, como les decía, las modificaciones que le tengo a la guitarra. Básicamente este push-push, que como les decía, lo que tengo sencillamente es el split coil, dividir la bobina de este humbucker y para tener dos opciones en la posición 1, dos opciones en la posición 2 y una posición en el neck. ¿Cómo suena? Vamos a ver el clean. Esto es clean en el neck. Vamos a ver la posición que es solo el micrófono del brazo, que es el micrófono original de la guitarra. Es el sonido brillantico, típico de Telecaster. Si tenemos por ejemplo un efectico, un chorus. Esa sería más o menos pues la utilidad de ese micrófono para sonidos netamente clean, incluso también con bastante ganancia en solos bien clásicos, como por ejemplo el de Deep Purple, Smoke on the Water. Lo uso por ejemplo en ese solo. Es de los pocos solos que utilizo el micrófono del neck. Vamos a ver de una vez. Bueno, primero sigamos con el clean, también para todo lo que sean sonidos bien acústicos, baladas. Me tuve que pausar un poco el video. Les iba a mostrar cómo suena el solo de Smoke on the Water. Me gusta utilizar, es de los pocos solos que utilizo el micrófono del brazo, pero es porque me gusta ese sonido clásico que le da para ese solo. Obviamente es propio, y le pongo la distorsión más pesada del amplificador, suena algo así. Me perdonarán las embarradas que cometa.
pocos solos, como les digo, que hago con este micrófono, me gusta mucho cómo suena por ese estilo clásico propio de este pickup. Luego tenemos entonces en la posición del medio, ya viene la parte interesante porque es la mezcla de los dos micrófonos, que como les decía en el video inicialmente, pues a diferencia de como viene originalmente la guitarra, en esta posición antes era solo el micrófono del brazo con tono. Aquí pues yo la modifiqué para tener la mezcla, digamos, hacer algo más estándar, que es lo que comúnmente se ve en las guitarras, tener la opción de las dos pastillas y adicionalmente con el push-push para poder hacer split. ¿Cómo se escucha sencillo en el ajuste, digamos, normal, el humbucker y el neck? Ese sería más o menos, le bajé un poquito el brillo, más o menos el sonido de ambas. ¿Cómo es haciendo el split coil de esta pastilla? Si se darán cuenta, ojalá lo alcance a apreciar en el audio del celular, pero este es un sonido mucho más, digamos, lo propio de la Telecaster, es más limpio, no es tan gordo, no, es más definido. Y precisamente en canciones como con la que estoy haciendo la prueba, demostración pues, de los micrófonos, suena mucho mejor haciendo split coil. De la otra manera como que emborrona un poco, el sonido ya es demasiado gordo. De apagar de pronto el golpe con la mano derecha o hacerlo más delicado, igual es gordo el sonido a diferencia de... Bueno, creo que ojalá espero se alcance a captar. Igual, en el micrófono, en la posición 1, pues únicamente el micrófono del humbucker, el Seymour Duncan, que básicamente lo utilizo más para solos, un poco clean o cero. La verdad no soy mucho de música country o de ese estilo, pero sí de pronto en algún momento serviría para hacer o para mostrar precisamente el sonido clásico de las teles, el twang. Sería obviamente haciendo el split coil del humbucker para que quede single y sonaría algo... Para hacer improvisaciones no soy muy bueno, me perdonan, pero pues el sonido, la idea es que se alcance a captar más o menos como sería. Que de igual forma, el sonido clásico de este micrófono, ahí no hay ningún split coil o algo con este potenciómetro, es el solo del neck, también suena muy bien. Sí, más o menos es el sonido de la Telecaster, el clásico, ¿sí? Ahí se siente el twang típico de la Telecaster. Cabe aclarar, resaltar pues, que no tengo el único efecto que tengo es reverb, que siempre lo utilizo. No hay ni chorus, nada, es solo clean. Digamos, para sonidos más o menos así, por ese estilo, sería que haríamos el split coil. Y como les decía, de resto no uso, porque ya el sonido del humbucker se pierde totalmente, se siente pero muy de fondo.
Se puede sacar obviamente un buen sonido, pero para eso que estábamos haciendo era más propio haciendo el split coil. Y ya el humbucker como tal lo utilizo es para, como les decía, más que todo para solear. Como que cualquier solo básicamente de las canciones que tengo ahí en los videos, pueden ver, lo hago siempre con la mayoría con ese pickup. Y ya, pues básicamente es eso, o que hagamos un solo de pronto que les pueda enseñar, mostrar, eh, o una mezcla más bien de las tres posiciones, o de lo más que pueda hacer en un solo pedazo, en una sola segmento, de pronto una canción, sería como de Guns N' Roses, Don't Cry, por ejemplo, yo utilizo el puro principio, con los dos micrófonos sin hacer split coil para que suene gordito. Y en la parte ya cuando va a entrar con distorsión, pongo la distorsión intermedia del amplificador. Sigo con los mezcla de micrófonos sin hacer el split coil. ¿Qué pasa? Ya cuando hay distorsión no se siente mucho cuando se hace el split coil y del micrófono, del micrófono del puente. Se alcanza a sentir cuando son de pronto solos, pero haciendo riffs. Se siente muy mínimo. Ya cuando son de pronto solos, se alcanzará, o cositas, improvisaciones muy sencillas, se alcanza a sentir diferencia. Pero es muy poco. No sé si se alcanza, ojalá se alcance a percibir en el audio. Entonces les estaba comentando en el audio del celular. En esa Don't Cry, por ejemplo, entro con esa clean, en la parte antes del solo con esa distorsión, y ya cuando entra el solo, pues obviamente la distorsión más pesada, el micrófono del puente, que después del solo, de una vez para no interrumpir ahí, voy a hacer el cambio a split coil con overdrive para la partecita que viene inmediatamente después del solo, como para mostrarles cómo es que funcionan, o cómo yo le doy aplico las mejoras que le hice a la guitarra, obviamente. En una sola canción puedo utilizar obviamente todas las opciones. Esto es prueba de ello. Entonces viene el antes del solo. Casi que todas las modificaciones que he hecho en la guitarra, entonces sí es algo que utilizo bastante, y la idea es mostrarles las opciones que hay con la guitarra. Me perdonan las metidas de dedo, como les reitero, la idea era más enseñarles las modificaciones, el sonido, y espero les haya gustado.
pero no se me haya quedado ningún detalle por explicar. Si algo lo publicaré ya en comentarios, aquí en los comentarios del video después de publicado. Y bueno, espero les haya gustado.